¿Es posible tener el mundo a tus pies y aún así vivir como si no se tuviera un solo céntimo en el bolsillo? Hoy nos adentramos en los archivos más privados de la España del siglo XX para descubrir un secreto a voces en los camerinos. Mientras el público los veía brillar bajo los focos de la Gran Vía o en las pantallas de televisión, estas leyendas ocultaban fortunas incalculables tras una fachada de extrema austeridad. ¿Tacañería o miedo a la pobreza? Prepárate para conocer las historias de aquellos que prefirieron guardar su oro bajo el colchón antes que disfrutarlo. No olvides suscribirte y contarnos en los comentarios cuál de estas obsesiones te parece más increíble. Empezamos. Camilo VI. Camilo VI fue, sin duda alguna, una de las voces más prodigiosas y exitosas que ha dado la historia de la música en español. Su legado es eterno, pero tras la cortina de terciopelo y los trajes de seda, se escondía un hombre que gestionaba su inmensa fortuna con un celo que rozaba lo obsesivo. Durante la década de los 70 y los 80, el artista alcanzó cuotas de éxito que le permitieron amasar un patrimonio compuesto por propiedades de lujo, derechos de autor millonarios y cuentas bancarias repletas. Sin embargo, quienes convivieron con él en su intimidad coinciden en un detalle que siempre resultaba chocante para alguien de su estatus. El intérprete de Vivir así es morir de amor era extremadamente medido con los gastos cotidianos, hasta el punto de generar situaciones incómodas entre sus colaboradores más cercanos. Se dice que en su impresionante mansión de Torrelodones, una propiedad de enormes dimensiones, el control sobre el consumo energético era casi militar. No era extraño que el propio artista recorriera las estancias apagando luces o cuestionando el uso de la calefacción, incluso en los inviernos más crudos de la sierra madrileña. Esta actitud no nacía de una falta de recursos, pues sus giras por toda América recaudaban sumas que hoy consideraríamos astronómicas, sino de una mentalidad forjada en sus inicios humildes en Alcoy. Camilo nunca olvidó lo que costaba ganar una peseta y a medida que su fama crecía, también lo hacía su desconfianza hacia el gasto innecesario. Incluso en sus viajes internacionales, donde se le trataba como a una deidad de la canción melódica, el equipo que lo acompañaba notaba que el cantante prefería evitar los grandes banquetes o los lujos superfluos que otros artistas de su nivel exigían por contrato. Camilo no gastaba en caprichos banales ni se rodeaba de una corte de personas que vivieran a su costa. Sus inversiones estaban estudiadas al detalle y siempre bajo su supervisión directa. Tras su partida física en el año 2019 salieron a la luz los verdaderos números de su herencia, confirmando que aquel hombre que evitaba los excesos en el día a día había construido un imperio financiero que superaba los varios millones de euros. Sus propiedades inmobiliarias y los activos acumulados durante décadas fueron el testimonio silencioso de una vida dedicada al ahorro extremo. Para el público era un divo inalcanzable. Para su contable era el hombre que sabía exactamente dónde estaba cada céntimo de su cuenta bancaria. Esta dualidad entre la generosidad de su talento y la rigidez de su bolsillo sigue siendo uno de los aspectos más intrigantes de su misteriosa personalidad. Lola Flores. Lola Flores, la eterna faraona, fue una mujer que proyectaba una imagen de opulencia, joyas deslumbrantes y un torbellino de generosidad que parecía no tener límites. Sin embargo, detrás de esa fachada de mujer poderosa y derrochadora, se escondía una realidad mucho más compleja y contradictoria relacionada con su gestión económica. Durante los años 70 y 80, Lola fue la artista mejor pagada de España, firmando contratos por cifras que en aquel entonces resultaban impensables para cualquier otro mortal. Pero a pesar de los ríos de dinero que pasaban por sus manos, la artista mantenía una relación casi traumática con el ahorro y la acumulación de efectivo. Su círculo más íntimo sabía que Lola sentía una desconfianza profunda hacia las instituciones bancarias, un miedo que la llevaba a preferir el tacto de los billetes bajo su control directo. Esta aparente tacañería no se manifestaba en una falta de estilo, sino en una resistencia feroz a cumplir con sus obligaciones financieras más básicas, lo que eventualmente la llevaría a protagonizar uno de los episodios más amargos de su vida frente a la hacienda pública. Se cuenta que Lola podía llevar encima joyas valoradas en millones de pesetas, pero al mismo tiempo era capaz de regatear hasta el último céntimo en los mercados o con los proveedores de servicios domésticos. Esa mentalidad de supervivencia, heredada de los tiempos de carestía después de la guerra, nunca la abandonó. Ella misma confesó en diversas ocasiones que el dinero se le escapaba entre los dedos, pero la realidad era que gran parte de esa fortuna se invertía en activos que nadie podía rastrear fácilmente.
Su miedo a quedarse sin nada la empujaba a atesorar bienes de forma silenciosa, mientras en público clamaba por una peseta a cada español para saldar sus deudas. En los rodajes y en los tablaos, los trabajadores recordaban que, aunque era una jefa carismática, el momento de los pagos siempre estaba rodeado de una tensión particular. Lola controlaba cada factura con una lupa invisible, cuestionando gastos que para otros eran insignificantes. No era una falta de dinero, sino una necesidad imperiosa de mantener el control sobre su patrimonio ante un futuro que siempre percibía como incierto. Cuando estalló su gran escándalo fiscal en los años 80, España entera descubrió que la mujer que parecía vivir en la abundancia total no había declarado sus ingresos durante 5 años seguidos. Aquel episodio reveló que, tras la bata de cola, había una estrategia de ocultación y una resistencia casi física a desprenderse de su capital. La faraona murió dejando un legado artístico incalculable, pero también el recuerdo de una mujer que, a pesar de tenerlo todo, vivió siempre con el alma encogida por el temor a la pobreza, tratando de retener cada moneda como si fuera la última. Paco Martínez Soria. Paco Martínez Soria fue, sin duda alguna, el rostro más querido de la comedia española durante décadas, interpretando casi siempre al abuelo entrañable, rudo y algo tacaño que llegaba del pueblo a la gran ciudad. Sin embargo, lo que muy pocos espectadores sospechaban es que esa imagen de hombre humilde y ahorrador no era simplemente una actuación para la gran pantalla, sino un fiel reflejo de su propia vida privada. El actor aragonés, que llenaba los teatros noche tras noche y cuyas películas batían récords de taquilla en los años 60 y 70, acumuló una de las fortunas más sólidas del mundo del espectáculo. Pero a pesar de su inmenso éxito financiero, Don Paco, como le llamaban con respeto, vivía bajo una disciplina de ahorro que rozaba lo espartano, convirtiéndose en una leyenda de la austeridad en los pasillos de los estudios cinematográficos. Quienes trabajaron con él recordaban que el actor tenía una fijación casi obsesiva con los gastos más pequeños. Se dice que controlaba personalmente cada bombilla de sus teatros y que era capaz de recorrer las instalaciones para asegurarse de que ninguna luz quedara encendida innecesariamente. En una época donde las estrellas del cine empezaban a rodearse de lujos y coches importados, Martínez Soria prefería mantener un perfil bajo, evitando cualquier exhibición de riqueza que pudiera romper su imagen de hombre de pueblo. Su coche, sus trajes y su estilo de vida distaban mucho de lo que se esperaba de un empresario teatral de su calibre. Para él, el dinero no era un medio para el lucimiento personal, sino una herramienta de seguridad que debía protegerse a toda costa, fruto de años de duro trabajo y de haber conocido de cerca las dificultades de la profesión en sus inicios. Esta mentalidad se extendía también a sus producciones. Aunque no escatimaba en la calidad de lo que veía el público, era un negociador implacable con los contratos y los presupuestos. Se cuenta que el actor guardaba gran parte de sus ganancias en inversiones inmobiliarias muy discretas, comprando edificios enteros en zonas estratégicas de Madrid y Barcelona que le reportaban beneficios constantes. Al final de su vida, se descubrió que el hombre que hacía reír a España con sus historias de catetos y maletas de cartón era, en realidad, un magnate de los bienes raíces con un patrimonio envidiable. Martínez Soria nunca permitió que la fama se le subiera a la cabeza ni que el dinero quemara en sus bolsillos. Murió siendo un hombre inmensamente rico, pero conservando hasta su último aliento el hábito de contar cada peseta, demostrando que detrás del personaje cómico se encontraba un estratega financiero que entendía que la verdadera libertad residía en el ahorro y no en el gasto. Sara Montiel. Sara Montiel fue la primera mujer española en conquistar Hollywood, una belleza de otro mundo que cobraba salarios en dólares con cifras que marearían a cualquier estrella de la época. Sin embargo, detrás de aquel humo de sus puros y sus vestidos de alta costura, se escondía una mujer que gestionaba su fortuna con una mentalidad de hierro, donde el ahorro era la norma sagrada. En los años 70, cuando su carrera cinematográfica empezó a dar paso a sus espectáculos musicales, Saritísima ya era dueña de un patrimonio colosal, pero su relación con el dinero seguía siendo la de aquella niña que había pasado necesidades en un pequeño pueblo de La Mancha. La actriz no confiaba en los lujos efímeros si estos no estaban respaldados por una propiedad física o un fajo de billetes bien custodiado. En el mundo del espectáculo madrileño era un secreto a voces que la Montiel era extremadamente cuidadosa con sus gastos personales. Se decía que era capaz de lucir joyas valoradas en millones de pesetas sobre el escenario, pero que en su vida cotidiana vigilaba con lupa el precio de los alimentos o los servicios de mantenimiento de sus fastuosas viviendas.
Un detalle muy comentado entre los periodistas de la época era su resistencia a invitar o a realizar grandes desembolsos en eventos sociales, prefiriendo siempre que fueran los demás, o incluso las productoras, quienes asumieran los costes. Sara no gastaba por gastar. Cada moneda que salía de su bolsillo debía tener una justificación clara. Su residencia en el barrio de Salamanca, un ático que era prácticamente un museo de arte, se mantenía bajo un régimen de control de gastos que contrastaba con la imagen de diva absoluta que proyectaba ante las cámaras. Esta faceta se hizo más evidente con el paso de los años. A pesar de tener ingresos constantes por los derechos de sus películas y sus discos, que se seguían vendiendo por todo el mundo, la actriz prefería llevar una vida de consumos mínimos fuera de los focos. Sus inversiones se centraron principalmente en el sector inmobiliario, adquiriendo locales y viviendas que le garantizaban una jubilación de oro, aunque ella seguía actuando como si cada contrato fuera el último. Tras su fallecimiento, se supo que la fortuna que dejaba era inmensa, compuesta por piezas de arte, inmuebles de lujo y una liquidez envidiable que había protegido durante décadas. Sara Montiel demostró que se podía ser la mujer más glamurosa de España y al mismo tiempo la más ahorradora, manteniendo esa dualidad entre el brillo de la estrella y la prudencia de la empresaria que nunca olvidó el valor del esfuerzo. Arturo Fernández. Arturo Fernández fue, para todo el país, el eterno galán de la escena española, un hombre que personificaba la elegancia, el saber estar y una sofisticación que parecía no tener fin. Sin embargo, tras ese traje de chaqueta impecable y su famosa expresión de chatina, se ocultaba un hombre de negocios implacable y extremadamente protector con su capital. Durante las décadas de los 70 y 80, el actor asturiano no solo era una estrella de cine, sino que se convirtió en uno de los empresarios teatrales más exitosos de la nación, llenando los teatros de toda la península de forma ininterrumpida. Pero mientras su imagen pública era la de un dandy que vivía entre algodones, en la gestión de sus compañías imperaba una austeridad que dejaba perplejos a sus compañeros de reparto. El actor mantenía un control absoluto sobre la contabilidad de sus producciones, supervisando hasta el más mínimo detalle de los gastos de gira. Se comenta en el gremio que Arturo era capaz de detectar un gasto innecesario en el vestuario o en el atrezo con una precisión quirúrgica. A pesar de que sus obras generaban beneficios astronómicos, él prefería reinvertir con una cautela extrema, evitando cualquier tipo de despilfarro que pudiera poner en riesgo la estabilidad de su empresa. Esta mentalidad se trasladaba también a su vida personal. Aunque siempre vestía las mejores marcas, era un secreto a voces que cuidaba sus prendas durante años con un esmero casi religioso para no tener que renovar su armario más de lo estrictamente necesario. No era una cuestión de tacañería mal entendida, sino de un respeto reverencial por el dinero que tanto esfuerzo le había costado ganar desde sus humildes comienzos como figurante. Incluso en los hoteles más lujosos donde se hospedaba durante sus largas giras, el personal notaba que el galán no era dado a utilizar los servicios extra o a realizar consumos imprevistos que engordaran la factura final. Arturo Fernández prefería la seguridad de una cuenta bancaria robusta a la ostentación vacía de quienes gastaban lo que no tenían. Con el paso del tiempo, su patrimonio creció de forma silenciosa a través de inversiones muy seguras y una vida privada alejada de los excesos nocturnos que arruinaron a muchos de sus contemporáneos. Cuando llegó al final de su camino, el país descubrió que aquel hombre que siempre parecía estar de celebración había sido en realidad un administrador ejemplar de su propia fortuna. Murió dejando un legado de éxito y una estabilidad financiera envidiable, fruto de haber aplicado en la vida real la misma astucia que sus personajes utilizaban para seducir en la ficción, pero esta vez aplicada al arte de no gastar ni una sola peseta de más. Fernando Fernán Gómez. Fernando Fernán Gómez fue uno de los intelectuales más brillantes y respetados de la cultura española, un hombre cuya trayectoria abarcó la actuación, la dirección y la escritura con un éxito rotundo. Sin embargo, detrás de su imponente voz y su carácter a veces huraño, se escondía una relación con el dinero marcada por una prudencia extrema que muchos en la profesión calificaban directamente de tacañería. A pesar de haber trabajado de forma incansable durante las décadas de los 60 y 70, acumulando premios y salarios muy por encima de la media de sus compañeros, el actor vivía con una sencillez que rozaba lo monacal. Esta actitud no era fruto de la necesidad, sino de un escepticismo profundo hacia el consumo y una necesidad casi vital de tener sus ahorros siempre a buen recaudo. En los rodajes era conocida su reticencia a participar en los gastos comunes o en las celebraciones que el equipo organizaba al finalizar las jornadas. Fernando prefería retirarse a su soledad,
evitando cualquier situación que implicara un desembolso que considerara superfluo. Se cuenta que era capaz de negociar sus contratos con una dureza implacable, exigiendo hasta el último céntimo de lo acordado, pero luego se mostraba extremadamente reacio a gastar ese mismo dinero en placeres cotidianos. Sus amigos más cercanos bromeaban a menudo sobre su dificultad para sacar la cartera en las tertulias del Café Gijón, donde solía pasar horas debatiendo sin que su cuenta personal se viera apenas alterada. Para el actor, el dinero era una herramienta de libertad intelectual, un colchón que le permitía rechazar trabajos que no le interesaban, pero eso no le impedía vigilar con celo cada gasto de su vida diaria. Sus inversiones eran discretas y siempre enfocadas a la seguridad a largo plazo. No le interesaban los coches de lujo, las mansiones ostentosas, ni los viajes exóticos. Su mayor tesoro eran sus libros y su tranquilidad. Y para proteger esa paz, mantuvo una estructura de gastos mínima durante toda su existencia. Incluso cuando su fama y sus ingresos estaban en el punto más alto, Fernán Gómez seguía manteniendo las mismas costumbres austeras de sus años de juventud. Tras su partida, se supo que había gestionado su patrimonio con una inteligencia financiera sorprendente, dejando una herencia sólida que contrastaba con la imagen de hombre despreocupado por lo material que a veces proyectaba. Fue el gran maestro de la escena española y, sin que nadie lo sospechara, también un maestro en el arte de acumular riqueza sin que el mundo notara siquiera el brillo de una sola moneda de oro en sus manos. Lina Morgan. Lina Morgan fue, sin duda, la reina absoluta de la comedia y la dueña de las risas de toda una nación. Pero detrás de esa gestualidad cómica y sus piernas de oro, se encontraba una de las mujeres más ricas y a la vez más austeras del espectáculo español. Durante los años 70 y 80, Lina no solo llenaba el teatro cada noche, sino que se convirtió en una empresaria de un éxito arrollador al adquirir el Teatro La Latina de Madrid. A pesar de que sus ingresos eran sencillamente estratosféricos y de que las bolsas de dinero llegaban literalmente en furgones a su oficina, la actriz mantenía un estilo de vida que para muchos resultaba incomprensible dada su inmensa fortuna. La tacañería de Lina no era un rumor, sino una realidad que sus empleados y compañeros de profesión conocían muy de cerca. Se cuenta que en el propio teatro, Lina ejercía un control casi dictatorial sobre los suministros más básicos. Ella misma supervisaba el uso del papel higiénico, el consumo de agua y, sobre todo, la factura eléctrica, llegando a caminar por los pasillos a oscuras para asegurarse de que ninguna bombilla estuviera encendida sin necesidad. A pesar de poseer una cuenta bancaria con cifras de 7 dígitos, era capaz de regatear el precio de un café o de evitar cualquier tipo de invitación a su círculo cercano. En sus camerinos, lejos de los lujos de otras divas, imperaba la sencillez más absoluta. Lina no gastaba en joyas caras, ni en viajes de placer, ni en grandes banquetes. Su único vicio era el trabajo y su única obsesión era acumular un capital que la protegiera de un pasado de privaciones que nunca logró olvidar del todo. Esta mentalidad la llevó a vivir de forma casi recluida en sus últimos años, rodeada de una fortuna que se estimaba en más de 40 millones de euros, pero habitando una vivienda que no reflejaba en absoluto ese poderío económico. Sus inversiones eran siempre seguras y su resistencia a desprenderse del dinero era tal que, incluso en cuestiones de salud o bienestar personal, prefería la opción más económica. Tras su fallecimiento, el país quedó conmocionado al descubrir la magnitud real de su herencia, que incluía propiedades, obras de arte y una liquidez asombrosa. Lina Morgan, la mujer que hacía reír a todos con sus torpezas sobre el escenario, fue en la vida real una estratega del ahorro que prefería contar sus billetes en la soledad de su despacho antes que disfrutar de los placeres que su inmenso talento le había proporcionado. Fue la payasa más rica de España y, posiblemente, la que menos disfrutó de su propio tesoro, Alfredo Landa. Alfredo Landa fue el creador de un subgénero cinematográfico propio y una de las figuras más rentables para la industria del cine español durante las décadas de los 60 y 70. Su capacidad para conectar con el hombre medio español lo convirtió en una estrella que no conocía el descanso, encadenando rodaje tras rodaje con salarios que crecían exponencialmente a medida que su fama se consolidaba. Sin embargo, lejos de la imagen de hombre dicharachero y despreocupado que proyectaba en sus películas, Landa era un administrador de una sobriedad casi extrema. Su relación con el dinero estaba marcada por una prudencia que muchos en los estudios de rodaje describían como una resistencia férrea a gastar un solo céntimo en cuestiones que no fueran estrictamente familiares o de inversión segura. Se cuenta que el actor Navarro mantenía una disciplina de gastos que recordaba a la de un contable de la vieja escuela.
A diferencia de otros compañeros de profesión que aprovechaban el éxito para rodearse de lujos importados o participar en la vida nocturna de Madrid, Alfredo prefería regresar a su casa y llevar un registro minucioso de sus ingresos. Era un negociador durísimo que no permitía que se le restara ni una pizca de lo que consideraba justo por su trabajo. Pero una vez que ese dinero entraba en su poder, se volvía prácticamente invisible. En los rodajes era común notar que el actor evitaba los gastos superfluos, prefiriendo siempre la austeridad y manteniendo sus pertenencias personales durante años, mostrando un desapego total por las modas o el consumo ostentoso que empezaba a imperar en los años 80. Esta actitud le permitió construir un patrimonio inmobiliario y financiero de una solidez envidiable, todo ello gestionado bajo un velo de discreción absoluta. Alfredo Landa no quería que nadie supiera cuánto dinero tenía realmente, pues creía firmemente que la exhibición de riqueza solo atraía problemas y envidias innecesarias. Sus inversiones se centraron en activos que proporcionaran seguridad a largo plazo para los suyos, manteniendo siempre un perfil bajo que contrastaba con los millones de pesetas que sus películas generaban en taquilla. Al final de su carrera, cuando recibió los máximos honores del cine español, lo hizo con la tranquilidad de quien sabía que su futuro y el de su familia estaban más que asegurados gracias a décadas de un ahorro meticuloso. Landa demostró que se podía ser el actor más popular de un país sin caer en las garras del derroche, prefiriendo la paz de una cuenta bancaria llena a la gloria efímera de los lujos innecesarios. Lola Herrera. Lola Herrera es una de las grandes damas del teatro y la televisión en España, una mujer cuya voz y presencia han llenado escenarios durante más de 60 años. Sin embargo, detrás de esa elegancia serena y su innegable éxito profesional, se encuentra una mujer que ha gestionado su economía con una prudencia que en muchos círculos del espectáculo fue confundida con una tacañería extrema, especialmente durante los años 70 y 80, cuando su interpretación en 5 horas con Mario la convirtió en un fenómeno de masas y en una de las actrices mejor pagadas del país. Lola mantuvo una relación con el dinero basada en el miedo a la escasez y el control absoluto de cada movimiento bancario. Quienes compartieron camerino con ella durante sus interminables giras por toda la geografía española recuerdan a una mujer que vigilaba cada detalle de los presupuestos diarios. Se dice que era extremadamente cuidadosa con las dietas y los gastos de alojamiento, prefiriendo siempre opciones que garantizaran la comodidad pero sin un ápice de lujo innecesario. Mientras otras estrellas de su categoría exigían suites presidenciales y cenas en los restaurantes más caros de cada ciudad, ella mantenía una disciplina de gasto que sorprendía a los productores. Esta actitud no era por falta de fondos, ya que sus obras permanecían años en cartel con el cartel de "no hay billetes", sino por una conciencia muy arraigada sobre la fragilidad del trabajo del actor, lo que la llevaba a ahorrar cada peseta como si fuera la última que fuera a ganar. Incluso en su vida personal en Madrid, la actriz evitaba las grandes fiestas y los eventos sociales donde la exhibición de riqueza era la norma. Su hogar, aunque cómodo y elegante, nunca fue una muestra de ostentación, y sus inversiones se dirigieron siempre hacia la seguridad de su familia y la adquisición de bienes que no perdieran valor con el tiempo. Lola Herrera nunca confió en los lujos volátiles ni en la fama como una fuente inagotable de riqueza. Esa mentalidad de hormiga le permitió acumular un patrimonio muy significativo que solo se conoció en detalle cuando, con el paso de las décadas, se hizo evidente que era una de las actrices más solventes y con mejor salud financiera de su generación. Su historia es la de una mujer que prefirió la tranquilidad de un colchón financiero sólido antes que el brillo efímero de las joyas y los vestidos de diseño, demostrando que la verdadera estrella es aquella que sabe asegurar su futuro mientras los demás se pierden en el brillo de los focos. 10. Marujita Díaz. Marujita Díaz fue la viva imagen de la alegría, el desparpajo y el exceso visual sobre los escenarios, pero esa explosión de lentejuelas y movimientos de ojos ocultaba a una de las administradoras más feroces y ahorradoras de la historia del espectáculo español. Durante las décadas de los 60 y 70, Marujita fue una de las artistas más ricas del país, acumulando una fortuna gracias a sus películas, sus discos y sus constantes apariciones televisivas. Sin embargo, detrás de esa fachada de mujer despreocupada, se encontraba una persona que conocía el valor de cada moneda y que se negaba a desperdiciar ni un solo céntimo de su inmenso patrimonio. En los círculos de la prensa del corazón de la época, su fama de tacaña era tan grande como su talento, y se contaban historias increíbles sobre su resistencia a abrir la cartera. Se dice que en su impresionante mansión de Madrid,
La artista llevaba un control exhaustivo de los gastos domésticos que rozaba lo increíble para alguien de su estatus. Las anécdotas sobre cómo reutilizaba elementos de sus vestuarios durante décadas o cómo vigilaba el consumo de los suministros básicos en su hogar eran constantes entre el personal que trabajaba para ella. Marujita no veía el dinero como algo para ser gastado en placeres mundanos, sino como un tesoro que debía ser protegido y aumentado constantemente. A pesar de poseer una colección de joyas auténticas valorada en cifras astronómicas, prefería llevar imitaciones en muchas de sus apariciones públicas para no desgastar las piezas reales o por miedo a cualquier pérdida económica que supusiera un gasto extra de mantenimiento. Esa obsesión por el ahorro la llevó a realizar inversiones inmobiliarias sumamente inteligentes, adquiriendo propiedades en las mejores zonas de la capital que manejaba con una mano de hierro. En los rodajes, sus compañeros recordaban que era capaz de discutir por un pequeño detalle en sus dietas o por los costes de los desplazamientos, a pesar de que sus cuentas bancarias estaban repletas de millones de pesetas. No era una cuestión de necesidad, sino una filosofía de vida donde el ahorro era la máxima prioridad. Tras su fallecimiento en el año 2015, se descubrió que la mujer que bromeaba constantemente ante las cámaras había dejado una herencia compuesta por numerosos inmuebles, obras de arte de gran valor y una liquidez financiera que dejó boquiabiertos a muchos. Marujita Díaz vivió rodeada de lujos ante el público, pero en la intimidad de su hogar, cada peseta era sagrada y cada gasto era una batalla. Fue la última gran diva de la copla y, sin duda, la más astuta a la hora de convertir su arte en un imperio de oro que protegió hasta el final de sus días.